mucho la pena escucharme. Vale, gracias. Bueno, me habían pedido pues hacer una charla sobre algún tema que tuviese que ver con la tradición nórdica o la espiritualidad nórdica y germánica, y normalmente pues siempre se acude a temas muy típicos, ¿no? Entonces pensé que sería una buena idea, porque siempre Carlos me propone de sacar otros temas que no son tan conocidos o que pueden suscitar otro interés, que no sea repetir siempre lo mismo y conocer cosas diferentes. Y entonces este es un tema que, por ejemplo, a mí especialmente me apasiona, ¿no? Y de alguna manera fue hace unos años atrás de llegar un libro que que se trabajaba este tema en todos los ámbitos, ¿no? El tema histórico, arqueológico y espiritual, quizás de un ámbito más científico, pero que abordaba todo el tema este todo el tema relacionado con el símbolo del barco en la mitología y en toda la espiritualidad nórdica, desde la Edad de Bronce, o sea, de cuando se forja la sociedad escandinava y la sociedad germánica, hasta prácticamente a la caída, desaparición del paganismo, pero que aún así, en el libro esto no lo aborda, yo después de descubrimientos, de investigaciones, compruebas que perdura cristianizado de alguna manera en la sociedad escandinava. No puedo hablar mucho de la sociedad, yo estoy más especializado, pues digamos, en la sociedad escandinava, no conozco tanto la germánica. Tenemos una hermana dentro de Golan Fonseca que sí, es alemana, ella conoce mejor ese ámbito, y yo lo que sé, lo poco que sé, que es poco, lo conozco gracias a ella, a otras lecturas que he hecho. Entonces todo lo que sé se lo debo a ella, ¿no? Que sí que realmente le dedica este esfuerzo. Entonces, claro, intentaremos abordar este tema que al principio puede tener un ámbito de información, de toma de fuentes arqueológicas, pero cómo es intentar analizar el tema este del barco, del tratamiento del símbolo del barco, cómo nos llega en todo ese proyecto del tiempo, cómo se perdura y se construye dentro de la espiritualidad, en lo mágico y en lo religioso en la sociedad escandinava. Antes de entrar en tema, voy a un texto, el texto que lo voy a leer. No he tenido tiempo para estudiarlo, o sea, esta semana, y mi tiempo es bastante escaso. Lo he redactado, intentaré leerlo de la forma que sea lo menos pesadamente posible y que sea lo más agradable. Y lo primero que voy a anticipar o adentrarme es unas reflexiones que para nosotros en Ásatrú, a lo mejor otras tradiciones paganas pueden ser más o menos relevantes, pero para nosotros es muy importante. Y es todo el aspecto, Ásatrú es una religión, o la corriente que seguimos nosotros es reconstruccionista. Intentamos recuperar lo más fielmente posible a lo que fue históricamente, pero adaptándolo evidentemente a las necesidades y a las interpretaciones individuales de hoy en día. Pero por eso nos requiere un esfuerzo, que normalmente pues no hace todo el mundo, pero un esfuerzo de conocimiento histórico y arqueológico del pasado para poder, digamos, recuperar esa religión y actualizar, hacerla útil, y no intentar crear algo que no es, ¿no? Es nuestra inquietud de alguna manera. Y entonces, primero, son unas reflexiones. ¿Cuáles son los retos que nos encontramos ante la espiritualidad nórdica? El gran problema en el que nos encontramos en la mayoría de las creencias, cultos y costumbres es que fueron eliminadas o absorbidas por el cristianismo. A su vez, tenemos la certeza que las fuentes de las que disponemos fueron escritas por cristianos y que eliminaron aquellos que consideraron y, por otra parte, manipularon las otras partes, digamos, de la tradición. Los últimos paganos germánicos carecían de tradición literaria y escrita y recogían su historia y leyendas a través de la tradición oral. La desaparición de esta tradición, con la llegada de la escritura, llevó a que muriese al ser fijada. El texto escrito funciona de forma análoga a la fotografía. Deja inerte y estático una realidad viva, que evoluciona en el tiempo. Generalmente, la aparición del texto literario de alguna tradición oral aparece cuando está en proceso de función. No siempre ha ocurrido en el periodo cristiano, ya que en la Grecia antigua encontramos este proceso de secularización y literarización
de la tradición oral. La Grecia clásica y helenística había fijado las obras homéricas al principio para evitar que se perdiesen, pero en el periodo helenístico encontramos que los autores literarios utilizaban la mitología como motivo creativo. Se ha secularizado las creencias paganas. ¿Qué quiere decir? Que cuando nos enfrentamos a un texto como la mitología, estamos hablando de textos muertos. Eso ocurre en todas las mitologías. Las tradiciones eran orales, todo el mundo las conocía, la iba recitando de padres a hijos y se mantenía de alguna manera en este sentido. ¿Qué ocurre? Que hay un momento que ya se está perdiendo y ya no se habla y coincide con la aparición de la escritura o la llegada de la escritura, depende del contexto. Y eso, de alguna manera, al principio muchas veces se había hecho para no se perdiese, porque ya la gente no los memorizaba o ya no los conocía, o era poca gente que lo conocía, y de una manera anticipa lo que va a ser la desaparición de todo esto. Esto ocurrió tanto en Grecia como en Escandinavia. O sea, todos los textos se escriben 100 años después que ya eran cristianos. Entonces estamos hablando de una religión que ya está muerta. Entonces lo que tiene la escritura es que estamos hablando de un cadáver. Los mitos siempre evolucionan en el tiempo. O sea, no eran fijos. Siempre cada pueblo los interpretaba o lo construía según sus necesidades. ¿Qué ocurre? Pues que cuando se fija nos queda solo una fotografía de un instante, el momento que se recordó. O sea, no nos queda no tenemos una capacidad de tener desde que empieza hasta hoy en día. O sea, es como una tradición muerta, inerte. Entonces, claro, cuando queremos reconstruir una religión, partimos de cadáveres, ¿no? Ya sean arqueológicos, sean escritos o lo que sea. Entonces, una gran reflexión invita a pensar cómo reconstruir a partir de cadáveres, ¿no? Por tanto, el dilema que nos encontramos es trabajar a partir de tradiciones muertas, que queremos traer de nuevo a la vida. Podemos tejer una línea histórica en las tradiciones cristianizadas, cuyo origen es pagano, pero no podemos olvidar que son tradiciones manipuladas, y ya muy lejanas de su periodo de esplendor histórico. No por ello, no dejan de ser útiles como fuente de reconstrucción de las antiguas creencias. Las dos tendencias que ante este reto se derivan en dos posiciones antagónicas. Claro, aquí nosotros nos hemos encontrado dos posiciones, maneras de enfrentar este problema. Por una parte, quienes plantean que la distancia entre las formas de vida de nuestros antiguos es demasiado lejana y por lo tanto hay que reinventar la tradición. Por otra parte, quienes desean restituir la antigua tradición solo reconociendo aquello que tiene una fuente y una base histórica. Son dos posiciones extremas, estamos hablando, no es el caso de la gente que solo reconoce, si no hay una fuente histórica, no es válido para seguir una religión, y gente que dice, no, como está todo, vamos a hacerlo de nuevo, vamos a empezar, o sea, borramos de todo, sí que es cierto que se mantienen los mitos, pero empezamos de cero. Entre estas dos posturas, en sus vertientes extremas, se dan en pocas ocasiones, hay pocas personas que, yo he conocido personas que se han posicionado en un punto extremo, pero no es lo habitual. Generalmente la mayoría de los paganos intentan ponerse en una posición intermedia. O sea, lo normal es que haya gente que tenga una tendencia más histórica o reconstruccionista, pero que tenga que reinventar esas fuentes, y hay gente que a lo mejor es más creativa, más libre, pero siempre la acude con una base histórica. Entonces está un poco a caballo entre las dos posiciones. Y de alguna manera en tradición de la Satru, la interpretación es una cosa que pensamos nosotros que es individual. Entonces, no hay dogmas. Nosotros tenemos fuentes, maneras de trabajar individualmente, cada uno debe resolver según sus necesidades espirituales, cuál es la respuesta. O sea, nosotros tenemos más preguntas que respuestas. Entonces, las respuestas tienen que ser individuales. Entonces, hay personas que pueden adoptar una posición más histórica, y hay quien puede decidir pues en una postura más creativa, y bueno, ahí está el debate. Vale, esta es, digamos, la primera reflexión a la que nos encontramos. Otro aspecto que quiero profundizar. Lo primero que nos llega de esta cultura, de los medios de comunicación, es el tópico entre la sociedad escandinava medieval y aquellos hombres que los cristianos llamaron vikingos o normandos, y su relación con sus barcos conocidos por los cristianos como drakars. Antes de adelantarse en el tema, sería esencial desenredar algunos tópicos. La sociedad escandinava medieval carecía de un nombre para autodefinirse. O sea, eso de vikingos, los nórdicos desconocían esa palabra. Conocen la palabra, pero no se usa como forma de decir, nosotros somos vikingos. Eso no existía. Vamos a hacer el vikingo.
Sí, ahora lo explico. Entonces, el tema es que ese término lo impone desde fuera, no es un término interior, sino es exógeno, totalmente exterior. Entonces, ellos no tienen ningún término para definirse como pueblo. La sociedad escandinava medieval carecía de un nombre para autodefinirse, aunque existían algunos términos tribales asociados, generalmente, a una divinidad nórdica. El término vikingo surge de una interpretación de una expresión en nórdico antiguo, que es arfer y viking, cuyo significado aproximado sería ir de vikingo. Si tenemos en cuenta que vik en nórdico antiguo significa bahía y que generalmente se utiliza como puertos, y su sufijo es ingur o ungur, significa pertenencia, por ejemplo, los bolsungos o bolsungar o inglingar, que son tribus. Nombres de Ing es un nombre de un dios nórdico, Frey en la versión más moderna, pero antiguamente se conocía como In, y de alguna manera son los descendientes de este dios. La palabra Vik suena a Reykjavik, es la misma palabra. Vik es bahía a humeante. Es una palabra que uso común y se refiere a lugares portuarios. Podemos traducir el término a aquellos que van de bahía en bahía, es decir, marineros. En el sentido que se usaba esta expresión equivaldría en castellano a irse de expedición. O sea, cuando hablan de esa expresión es nos vamos de expedición. Otros errores que competen más a esta charla es la palabra drakkar, cuyo origen fue un error de traducción de los monjes franceses del término nórdico antiguo drekki, cuyo significado sería dragón, y que haría referencia a las tallas de dragón que se colocaría en la proa de los barcos para ahuyentar a los malos espíritus. O sea, eso lo veremos imágenes, porque hay unos casos de Oseberg, que es una tumba, hablaremos de esa tumba, veréis unos ejemplos de estos cabezas de dragones que se colocaban y explicaremos un poco de qué va esto, ¿vale? Bueno, básicamente servía para ahuyentar a los malos espíritus en los viajes en el mar. El término que usaron los escandinavos para este tipo de navíos fue landskip, barco largo, nör, barco de carga, snekja, barco de guerra. Otra realidad que hay que desmarcar es la importancia que tuvo la tecnología náutica de los escandinavos, que llevó su expansión y convertir el terror del norte. O sea, hay una idea de que parece ser que esto venga de cero. De repente aparecen los vikingos y empiezan a conquistar, a saquear y a hacer de todo, y es como si eso apareciera nada. Es otra de las errores de interpretación. Esto viene desde la Edad de Bronce. Y es lo que la charla va de esto, de cómo la cultura del barco, aunque parece que tenemos el mito de los vikingos que van en barco, eso viene desde la prehistoria. La arqueología demuestra que la importancia de los navíos se remonta al menos a la Edad de Bronce. La Edad de Bronce es cuando se forja la sociedad nórdica. O sea, es el momento que empiezan a nacer y a forjarse lo que después conoceríamos. Es decir, barco no solo fue un medio de transporte, sino fue uno de los elementos centrales mágicos religiosos de los escandinavos desde la prehistoria. Los primeros que llamaron la atención es la representación de los petroglifos de la cultura del Jastor. Bueno, primero, antes que nada, lo que me gustaría, antes de entrarme en el tema histórico, sí, voy a poner, ahí está, vamos a situarnos en contexto, ¿no? Lo que es la cultura escandinava o germánica es todo, a ver cómo estuve, todo esto de aquí, sería así. Toda esta zona de aquí, especialmente, se extendería un poco más abajo al sur, pero básicamente el núcleo es toda esta zona de aquí. Luego se extendería las migraciones a Islandia y los vikingos aquí llegarían aquí, y en el caso de las migraciones germánicas que forman la Europa moderna, dicen, bueno, es una manera de los historiadores, claro, cuando cae el imperio forjaría las naciones que encontramos hoy en día con las invasiones germánicas, pero lo que es el núcleo cuando se está forjando sería en toda esta zona de aquí, ¿vale? Y lo que vamos a hablar generalmente, todo este fenómeno se ocurre en esta Escania, sería esto de aquí, toda esta zona de aquí, y esta zona de aquí, toda esta zona de aquí, es donde se desarrolla todo el tema que vamos a tratar. Todos los yacimientos más o menos ocurren aquí. No quiere decir que lo único es aquí, pero sí que por cantidad de yacimientos y de tal, o sea, es donde más podemos encontrar, ¿vale? Esto es un mapa de Escania, que sería, tendríamos Dinamarca y aquí el sur de Suecia, ¿vale? Y un trozo de Noruega. Incluiría, aquí no sería provincia, pero culturalmente estaría vinculado. También esta zona de Groenlandia,
y la de Öland, ¿vale? Se dice que los godos, los visigodos, originalmente serían esta zona de aquí, empiezan a emigrar de allí, ¿vale? Bueno, vamos a dejar esto de aquí y bueno, vamos a entrar, que es lo que nos interesa. Lo primero que llama la atención es la representación de los petroglifos de la cultura del Yastor. La cultura del Yastor sería esa cultura pregermánica que se está desarrollando en todo este territorio. Nombre que se asigna al origen de la sociedad germánica y que tiene su relación con la cultura de la Tel. Si la conocéis, sabéis algo de historia, es la céltica. O sea, es paralelo. Digamos que se está desarrollando la cultura de la Tel por un lado y aquí se está desarrollando la cultura del Yastor, que sería la cultura germánica. En este territorio encontramos varios yacimientos de la Edad de Bronce, de petroglifos tallados en la roca. Estos serían esos petroglifos. Esto está tallado, luego está repintado. Se puede considerar que esta práctica mágico-religiosa anticipa a lo que serían las tallas rúnicas en toda Escandinavia, tanto en el periodo germánico como vikingo. Para quien no sepa qué son las runas, son un sistema de escritura que tenían los germanos que generalmente se utilizaba pues eso, como para escribir prácticamente, aunque tenía algunas veces funciones mágicas o se utilizaban como oráculo. Pero la función, también hay que desmitificar, la básica, o sea, era de escritura, una forma de escritura. A veces con el texto hay un contenido mágico, pero que básicamente se utilizaba como escritura. Vamos a ver. Entre los petroglifos encontramos representación de forma frecuente el símbolo del sol, en diversas formas. Si voy a hacer pistas, por ejemplo, esta forma así, si os conocéis el símbolo céltico de la cruz céltica, es más costumbre en Escandinavia que no en Irlanda. O sea, ahí hay una... O sea, la diosa azul, porque será una diosa, aquí tenemos otra representación, se representa generalmente con esta forma. Era muy habitual, se utilizaba muy frecuentemente. Los petroglifos encontramos... Vale. El sol en las lenguas germánicas tiene género femenino, es muy importante. Estamos hablando de una diosa, no es un dios. Como en las culturas mediterráneas el sol es un dios masculino, en las culturas germánicas es una diosa y es una diosa de la fertilidad y pacifista. O sea, es una diosa de la buena suerte, de la fortuna, y está relacionado, equivaldría como a la madre tierra de alguna manera. Encontramos, o sea, tiene mucho que ver con la fertilidad. Ejemplos de, aquí tenemos las palabras. Uy, lástima que se pone el proyector, está un poco para abajo, pero bueno, lo leeré. Aquí tenemos en alemán la palabra die Sonne, Hinsoul, Hinsuna y the Sun. Son en diferentes lenguas germánicas y todas son en género femenino. En inglés se pierde esto, pero se considera que está en género femenino. Lo que pasa es que el inglés no diferencia el artículo, pero sí tiene género, aunque se haya perdido de alguna manera. Y tenemos, para contrastarlo, la palabra la luna es masculina en las lenguas germánicas. Y tenemos, aquí no se ve, es la lástima, Hinmani, de Amont o de Moon. Quien sepa un poco de alemán verá que es realmente el género es invertido al nuestro. Y es porque tiene esta representación simbólica que tiene que ver con lo sagrado, o sea, con la diosa esta. En la Edda, que es la mitología nórdica, unos textos que conservamos, nos describe a la Sol como una diosa que durante el día es llevada en carro, como encontramos en la mitología clásica, y durante la noche viaja en barco. Ese es el dato importante, viaja en barco por la noche. Esta relación entre el carro y el barco y la diosa Sol la veremos representada constantemente desde la Edad de Bronce hasta el periodo vikingo. En los petroglifos también encontramos abundante representación de barcos. Bueno, esta de aquí, vamos a ver diapositivas. Por ejemplo, esto es ahora hablaremos de estas piedras, esas tallas, y veremos que están llenos, estos todos son barcos, representaciones de barcos. Todo esto es en la Edad de Bronce. Y tenemos este ejemplo de aquí. Este no se ve muy bien, es el ejemplo que he encontrado, hay algunos mejor. Esto es una representación de la diosa Suna, o de la diosa Sol encima del barco, que lo arrastra. Que es una de las cosas más interesantes, ¿no? Como incluso se representa a la diosa llevada en el barco. Antes de intentar interpretar el simbolismo de esta relación, vamos a analizar las diferentes representaciones y construcciones de barcos desde la Edad de Bronce hasta el periodo vikingo. Los petroglifos más famosos son los que se encuentran en el municipio de Tanum, en Suecia. Estos son todo esto es de Noruega, que hablaré. El anterior, todos los anteriores eran de Tanum. Estos son de Tanum, que están en Skåne. Hay varios relieves y el que más destaca es el de Vidlike. Este es el de Vidlike.
Se sitúa al lado de un túmulo funerario y es el más grande. En sus talles encontramos diversos barcos solares, representaciones de la diosa Suna. Vamos a poner representación. Esta es una representación de la diosa Suna. Lleva por mujeres una pista para identificar el género. Le pone el cabello largo, es mujeres. La pareja representa a la diosa Suna. Y tenemos aquí, aparece en esto es bastante singular porque solo existe la pareja de los enamorados que se están besando o casados según el santo sido. Y tenemos otro ejemplo muy interesante de los malabarismos, o sea, de barcos. Hay algunos ejemplos de que salen hombres o mujeres, lo que sea, haciendo malabares encima del barco como rituales. O sea que eso es un misterio, nadie sabe realmente si había algún tipo de ritual que tuviera este tipo de formas para el tema del culto al barco. Pero bueno, esto sí está totalmente perdido. Vale, tenemos también este tipo, eso es muy habitual, de guerreros, estos escudos que decimos solares, con la representación del sol, y hachas mágicas, que probablemente el símbolo del martillo de Thor evoluciona de este antiguo, que antiguamente eran hachas. Se han encontrado muchas esbotos en las lagunas como sacrificios de estas hachas rituales. A ver, hay una forma menor de representar a la diosa con las huellas en las pisadas. Bueno, aquí no sé si encuentro alguna. Sí, esto de aquí. Estas son huellas que dicen que probablemente fueran manifestaciones de la diosa Suna en el lugar, en el ritual. Bueno, son interpretaciones que se han dado, pero lo dan los historiadores, no es una interpretación, digamos, nuestra. Ay, está bueno. Los historiadores atribuyen que probablemente fuera la presencia en los rituales, que asociaban que la diosa hace acto de presencia cuando se hacía culto en estos sitios. Vale, tenemos el caso de Oxford, que es la que hemos encontrado, esta que sale con el sol encima del barco, esta de aquí. Esta es de Oxford. Oxford, que es Noruega, con varios petroglifos y barcos directamente hay una diosa sobre el mástil, que es este ejemplo que hemos dicho. También algunos rodeados de estrellas, probablemente como símbolo de la noche. La noche ha sido uno de los símbolos más arraigados de la muerte en todas las culturas. Los historiadores han designado que este periodo de la cultura es el Jarlstov, donde ya se puede constatar elementos culturales y espirituales que perduran hasta el fin del periodo vikingo y que se mantendrá de forma sincrética en el cristianismo escandinavo. La manifestación más tardía podría ser estos petroglifos de la Edad de Bronce, periodo que podría fecharse entre 1800 a 600 antes de la Era Común. Un periodo demasiado largo. Estamos hablando, claro, están intentando analizar esto, pero estamos hablando de unos periodos de tiempo muy, muy largos. Y entonces ahora nos vamos a encontrar otro elemento posterior que coincide. Pongo este ejemplo del campo de urnas. Esto no es para nada, esto es de aquí del Estado español, que es un campo de urnas, con el cromlech, con un dolmen, y el túmulo probablemente será cubierto de tierra, pero nos interesa cómo se manifiesta en Escandinavia. Esta es una urna donde estarían los enterramientos, se depositarían dentro del cromlech o en el caso del dolmen, ¿no? Y eso es un fenómeno como lo vivimos aquí. Pues en Escandinavia ocurre esto, se ve muy bien esta foto, que son estos barcos de piedra, sería un equivalente al cromlech, pero de los antiguos cromlech, pues al principio aparecen los cromlech, se forman estas formas en forma de barco, donde salían enterramientos digamos igual, semejantes, pero en este tipo de tumbas así, tipo barco. Aquí tenemos esta diapositiva. Aquí una representación de lo que podría haber sido un funeral. Esta tumba es la de Ganarve, que está en Gotlandia, en la isla de Gotlandia. Y tenemos aquí una pira, probablemente que al muerto se le quemaría sobre la pira. Aquí haría la ceremonia de los habitantes, o sea, de los familiares y todo. Y probablemente se enterraría aquí dentro, en el túmulo. Vale. En Escandinavia pues encontramos dos tipos de enterramientos, como común en Europa. Vale, nosotros vamos a hablar concretamente de uno, pero encontramos dos tipos, ¿no? Que uno es la inhumación, que es el enterramiento común, como el que se usa, y la cremación, o sea, no ha cambiado nada. O sea, hoy en día la gente se entierra en un nicho o se le quema, pues igual, ya en la antigüedad era igual. Ello ha suscitado un gran debate en el cual se ha especulado si ambos sistemas representan dos religiones,
o sectas diferentes con concepciones diferentes en la migración al más allá. O sea, nos encontramos que hay zonas de Escandinavia que habían inhumación, o sea, zonas que decir, a lo mejor un valle y el valle de al lado hacían cremación. Entonces, ha habido mucho debate sobre eso, porque no se sabe muy bien si habían religiones diferentes o interpretaciones del alma, porque implican cosas diferentes, ¿no? O sea, en el tema espiritual. Si queréis después al debate lo podemos hablar, si da tiempo, si no, es lo que puede implicar. Entonces, vamos a ver. Ocurre, o sea, por ejemplo, como ocurre en los Cromlech, los barcos megalíticos contenían urnas. Si relacionas este mito con el enterramiento de Balder, lo leeremos, sobre el navío, de luego se incineran los barcos megalíticos como mausoleos o los petroglifos. Podemos ir anticipando la relación que hay entre la muerte y el barco. Otro yacimiento más tardío que analizaremos más adelante se trata de los complejos de Alestena. Bueno, es este complejo de aquí, que lo comentaré más tarde. El significado de Alestena, eso está en el sur de Suecia, por Escania. Ales, en germánico antiguo, significa templo. Y estos tenan piedras. Piedras del templo, por así decirlo. O hay quien lo traduce como las piedras de Ales. Dejémoslos según los lingüistas que se peleen entre ellos. En este caso del barco megalítico sería como una especie de calendario astronómico tipo Newgrange o Stonehenge. Sería el Stonehenge de Suecia. De los yacimientos de barcos megalíticos que más asombrosos conocidos, uno es el Alestena, otro es Ganarve, que lo hemos visto antes. Esta es otra foto de Ganarve, de los más grandes que hay, en Groenlandia. Anundshøj, este de aquí, sí, es el doble. El complejo es más grande, está lleno de túmulos enormes, y aquí tenemos el barco. En Laxby, Suecia, Lihomhöje. Esto es una hectárea de solo así, con Cromlech o tumbas tipo barco, van desde Cromlech y van evolucionando en el tiempo. O sea, parece que empiezan por un lado y a medida que vas bajando la zona, cada vez se van haciendo más grandes y con esta forma. Y evolucionan. Los que son Cromlech son de la época de la Edad de Bronce y los últimos son el periodo vikingo. O sea, se llevan utilizando como cementerio, pues, o sea, cientos de años. O sea, bastante increíble por la permanencia o lo que se llega a utilizar de alguna manera. Aunque tenemos el caso este de Getlingen, también tenemos en Öland, en la isla de Öland. Este no lo he visitado. Todos los que he puesto hasta ahora los he visitado. Este no he tenido el honor, pero sería otro caso de este tipo de tumbas. Son los sitios donde más encontramos. Todos tienen en común de ser tumbas o cementerios de urnas y fueron usados de la Edad de Bronce a la Edad Vikinga. El caso más sorprendente es el de Lihomhöje, que es el que hemos enseñado anteriormente, sería este de aquí. Con 700 tumbas, la mayoría por incineración y algunas por inhumación. Las dimensiones, como he dicho, probablemente yo calculo que cuando está allí era como una hectárea. Es enorme. Yo no sé cómo es una... O sea, no tengo la exactitud, porque no lo he encontrado, ¿no? La tumba de Ganarve es la más grande hallada en Groenlandia, 29 metros, para que os hagáis la idea, y 5 de ancho. Tenemos la de Anundshøj con 2 tumbas conectadas y 2 túmulos enormes de 60 metros de diámetro y 9 de alto. Sin embargo, no son los únicos sitios que existen este tipo de tumbas. Se puede encontrar en toda Escandinavia, con tamaños menores. Por ejemplo, los túmulos de Jelling. Esto es en Dinamarca, que también es interesante. Esto es Jelling. Lo que se conserva es 2 túmulos con ese tamaño y es un cementerio, o sea, es el cementerio del pueblo, o sea, se sigue usando como cementerio hoy en día y ahí está enterrado pues uno de los reyes más importantes de Escandinavia. Pero antiguamente los arqueólogos han encontrado, ahí, esto de aquí, sobre los túmulos hay un barco de estos. Entonces es más conocido por esta piedra porque es una primera piedra rúnica con símbolos cristianos. Aquí el rey Harald, un rey danés, pues impone el cristianismo. O sea, ocurre un poco como las colinas de Tara, ¿no? Con San Patricio, que de alguna manera pues empieza el cristianismo en este sitio y entonces se ha convertido en un lugar sagrado para los daneses cristianos. Entonces se perdura la parte pagana y cristiana, o sea, el lugar a pesar de los cambios religiosos. Vale. Podemos empezar a observar la importancia del barco como vehículo que transporta el alma por el reino de los difuntos. Este símbolo lo encontramos en otras culturas europeas. Por ejemplo, este mito es análogo a los barcos donde
donde se fue transportado el rey Arturo en la isla de Avalon. También el barquero Caronte en Estigia, o las islas de la buena suerte en el culto romano. O sea, incluso, aquí no lo he comentado, pero en Egipto también en el concepto del barco, o sea, quiere decir que parece ser que no, o sea, no es un fenómeno totalmente escandinavo, pero sí que es común en una zona de Eurasia, o digamos, de partes de Egipto. Yo tengo mi hipótesis de que llegase de alguna manera esta idea con el cultivo de la zona de Egipto, o sea que no, pero es una hipótesis mía que no tengo fuentes para atestiguarlo. Vale, a ver. Vale, vamos a hablar un poco del Stendhal, un poco así más por encima. Pues el Stendhal es ese complejo con 59 bloques de granito, mide 65. 15 minutos, pues un poco vamos a hablar. Porque, claro, bueno, vamos a pasar del Stendhal. No, pero lo voy a comentar por encima. No, porque no va a dar tiempo. El tema es, lo que voy a explicar por encima, si os podéis fijar, esto es una reconstrucción, para calcular los equinoccios, o sea, Winter, son el equinoccio de invierno, el equinoccio de verano y el de otoño, en este caso, y este es el de primavera. Entonces se utilizan de alguna manera... ¡Uy! No, que lo necesito. El tema es de que se utilizaba antiguamente... ¿A qué? Se utilizaba pues como en la de bronce. Aquí tenemos lápidas, vamos a ir a saco. Estas son del periodo para el periodo vikingo. Son lápidas funerarias donde se enterraban tumbas más o menos comunes, pero también con forma de barco. Y encontramos la representación de la diosa Suna y, por ejemplo, el barco. Aquí esto ya es más moderno, o sea, tiene más que ver en la época vikinga o al principio de la época vikinga. Son muy típicos de la isla de Gotlandia. Tenemos también una representación de los barcos, esto ya es periodo vikingo. Aquí tenemos el dios Odín, es una de las famosas, el dios Odín, que también es un dios que tiene que ver con la muerte. O sea, el dios es el que lleva a los muertos, como Mercurio. Odín asume ese papel de dios psicopompo. Aquí tenemos una tumba barco. Es un tipo de tumba que no siempre, que a veces no es que todo el mundo los enterraran, hay tumbas comunes, pero algunas personas fueron enterrados en barcos en el periodo vikingo. Mire, qué interesante. En esta forma de barco. ¿Cuánto llevo? 10. Pues que claro, tenemos aquí una representación que han hecho ahora hace poco tiempo que han sacado esto, que podemos ver una representación de cómo serían este tipo de tumbas, que podrían haber de tumbas comunes o con esta forma de barco. Otro ejemplo de tumba. Esta es la que tenemos, la tumba de Oseberg, que este es en el periodo más importante de esplendor de época vikinga, que directamente entierran a personas en un barco. O sea, un barco que sería de viaje, que utilizan de guerra, y en este caso enterraron a una mujer, a dos mujeres de diferentes edades. No se saben si estas mujeres serían... antiguamente se había pensado que era no me acuerdo, la reina Asa de Suecia, no, de Noruega, pero hoy en día se piensa que, no se sabe, se sospecha que mejor fuese una sacerdotisa, una lidia, pero se desconoce. En esta tumba pues tenemos aquí los famosos, se encontraron varios ejemplos de estos dragones o figuras que se ponían en la cabeza de los barcos para ahuyentar a los espíritus del mar. Se encontraron carros, escrineos, son todos los objetos que se encuentran allí, telares y mural de riquezas. Otro ejemplo interesante, saliendo un poco del tema del barco, que este es el único ejemplo que se ha encontrado, es esta relación entre el carro y la diosa Suna. Es una representación, esto se encontró en Dinamarca y, como podéis ver, también los fuedas tienen la forma de la diosa. Y entonces esto sería la parte que representaría la vida, como el barco representa el viaje de la muerte. Otro lugar interesante es un túmulo, esto está en el sur de Suecia también, el túmulo de Kivik, que tiene una galería
y en la galería encontramos la representación de la diosa Suna, aquí, y otra representación, y es contemporánea a los petroglifos, o sea, es de la misma época. Ya para finalizando temas de tipo, esto ya no serían tumbas, esto es una fortaleza de época vikinga. Tenemos casas, que esto es una reproducción, una reconstrucción, estarían en esta zona de aquí, con esta forma de tejados con forma de barco. Como de alguna manera es tan importante que incluso se llega a casos que se debería construir. Hay varias fortalezas de este tipo, que está circular con esta forma de barco. ¿Sabes? ¿Y cuánto tiempo tengo? 10 minutos. 10 minutos, vale, perfecto. Bueno, es lo que a mí me interesaba, que era la parte histórica, más o menos haberla abordado. Entonces, lo que quería leer, antes de un poco relacionar, claro, cómo nos llega, claro, aquí tenemos unas fuentes históricas, cómo nos ha llegado mitológicamente. Y la manera en que se representa esto en la mitología lo encontramos en el funeral del dios Balder. O sea, el dios Balder es un dios que está relacionado con el sol, con la parte, es uno de los hijos predilectos de Odín, es el dios tiene que ver con la luz, es el dios más bello, es el dios más querido, y de alguna manera Balder es asesinado a traición por Loki. Bueno, no él directamente, sino manipula a Högr, que es un dios que era ciego, y lo engaña para utilizar el único objeto que lo podía matar, que era el muérdago. El mito, o sea, por qué era inmortal Balder, sería largo de explicar, que sería importante, pero en cuestión que, por lo que sea, es inmortal a cualquier ataque y lo único que le puede matar es el muérdago. El Högr le lanza una flecha y muere. Pues se le había puesto el muérdago Loki para engañarlo y acaba muerto. Y entonces, claro, cuando hacen el funeral, lo interesante en este aspecto es el funeral. Pero vamos a encontrarla, porque iba a leer un poco toda la historia, y vamos a ir directamente al funeral. Vale. Vale. Los ases tomaron el cadáver de Baldur y lo llevaron al mar, a Ringhorni, y se llamaron el barco de Baldur. O sea, le ponen un barco, que era el mejor de los barcos, igual que la tumba que nos encontramos de Oserver. Se lo lleva al mejor de todos los barcos para enterrarlo. Y los dioses querían echarlo al mar y convertirlo en la pira del Baldur. O sea, lo iban a quemar el barco. Pero el barco no se movía. Entonces mandaron el mensaje a Jotunheim para que viniera una giganta llamada Hyrrorki, y vino cabalgando sobre un lobo, llevando como brida una víbora. Saltó del caballo. Odín llamó a 3 berserkers para que sujetaran al caballo, pero no lo pudieron retener, sino tirándolo al suelo. Entonces fue Hyrrorkin a la proa de la nave y la echó al agua al primer empujón, de tal forma que salieron de chispas de los rodillos y temblaron la tierra. Entonces Thor se enfadó y cogió el martillo, y le habría roto la cabeza si los dioses no se lo hubiesen pedido tregua para ella. Llevaron entonces el barco el cadáver de Balder. Su mujer es Nana, hija de Neb. Se quebró de dolor y murió. La llevaron a la pira y la pusieron sobre el fuego. Entonces se levantó Thor y consagró con el fuego con Mjolnir, el martillo de Thor. Y ante sus pies salió corriendo un gnomo llamado Litur, y Thor le dio una patada y lo arrojó al fuego y murió. Al funeral vinieron gente de todas las condiciones. Primero hablaremos de Odín. Iba con el Frigg, las valquirias, tal. Bueno, lo interesante que encontramos, esto es una imagen que encontramos, yo que sé, en la película del vikingo de Kirk Douglas, ¿no? Que queda un poco como el tópico de la tumba, el barco, que lo prende en fuego, que incluso eso en Juego de Tronos y en varias películas, pero que el origen de esta imagen, que llegaría en el caso de la mitología, es que el fuego representaría a la diosa Suna y al barco, o sea, el viaje. Que esta diosa Suna de alguna manera sería como el alma de cada uno, o sea, es el espíritu, y de alguna manera la muerte es el viaje del mar. En la cultura nórdica, que es análogo también a otras culturas de Europa, representa el mundo de lo desconocido, el mundo de la muerte, o sea, el mundo del más allá, y entonces como el alma, en la llegada a la muerte,
viaja al más allá, de alguna manera. No sé si a ver si podemos hablar alguna cosa más. ¿Sí? ¿Llegamos? ¿Ya está? Pues ya está, pues dejamos ahí. Pero si alguien quiere hacer una pregunta o comentar. Se representa mucho la diosa, Sí, diosa Sol. sí. ¿Y qué pasa con el Luna? Tiene importancia, pero si aparece, normalmente la luna está más asociado a los lobos, pero quiere decir, no es muy ¿No importante. hay signos? No, porque no es importante la luna para los nórdicos, los germánicos. Porque lo que equivaldría en la cultura mediterránea la asociaría a la diosa Sol. Por ejemplo, en la cultura mediterránea es muy patriarcal. La cultura germánica, paradójicamente, desde el tópico que han creado los románticos y los nazis y todo eso, era totalmente matriarcal. O sea, su origen se le nota todavía el residuo de ese periodo matriarcal y queda en equilibrio. Por ejemplo, hay una cosa que habla en la Edda, cuando hablan de los dioses siempre los tratan, en la asamblea de los dioses hay tantas mujeres como hombres. Entonces, es una sociedad que se mantiene ese equilibrio. Entonces, el dios Sol, Luna no era importante porque era más importante esta diosa que era de la fertilidad, que era la que daba de comer, la que cuidaba a la gente le tenía más importancia esto. El dios Luna pues tiene que ver a veces más con otros ritmos, sí que es cierto que aparecen las Nornir, otros temas, pero que queda más, la luna más, no tanto como la imagen de la luna en sí, sino incluido en ritmos como el tema de la maternidad. Sí que es cierto que aparece el tema de la luna, pero ya están en diosas, encarnadas en diosas, y lo asumen. Como, por ejemplo, en el caso del Sol, hay una representación masculina que se llama Balder, que la asumiría, y alguna manera de Sol asume un rol importante. El tema de la luna no es tan importante en la cultura germánica. O sea, no, es más importante ser la diosa Sol. ¿Qué diferencia? Has dicho que implicaba cierta diferencia entre la cremación y la inhumación. Sí, a ver, esto son todo especulaciones. Entramos dentro del terreno de la especulación, ¿eh? Pero eso se compara con antropología comparada, ¿no? O sea, por ejemplo, con la India o con otras Europa, o sea, con la cultura romana. Pero parece ser que el tema del enterramiento normalmente está relacionado, o sea, lo que es la inhumación, con que el muerto viajaba al mundo subterráneo, lo que sería el Niflheim, o el mundo del infierno, o que la muerte estaba bajo tierra. La cremación muchas veces tiene que ver con como un viaje al cielo, ¿no? De alguna manera, una sublimación, como que se purifica el cuerpo, el espíritu y viaja a otro nivel superior. Entonces, claro, si asociamos en la mitología nórdica, eso equivaldría a Valhalla o Valhalla, como aquí lo hemos pronunciado. Sí, es una ascensión a algo superior. Normalmente la muerte más común, o sea, el lugar de enterramiento de la mayoría de los mortales era bajo tierra, pero curiosamente es como, probablemente sospecho que los que serían quemados aspirarían a tener algo más superior, no una sublimación. Pero claro, ya te decimos que esto no hay fuentes fiables más dentro de la especulación. Bueno, en Grecia hay la barca, viene a recoger al muerto la barca. Exacto. Para llevarla con Caronte y llevarla a la otra orilla, ¿no? Sí, es que por eso digo que aunque esto juega un rol muy importante en la cultura nórdica, probablemente más que en Grecia o en Roma o incluso en Egipto, esta estructura del mito lo encuentras. Lo único que pasa es que allí en Escandinavia tiene un rol más fuerte, más importante el símbolo del barco. Pero existe, no es una cosa original solo de los... I a Menorca hi ha les navetes. Sí, pero que seguramente es en todo el Mediterráneo. Cuando digo, es un mito, una creencia que en todo el Mediterráneo lo encuentras en todos lados. Bueno, siento interrumpiros porque va a cerrar el centro cívico por el mediodía. Hacemos una pausa para comer y a las 4 volvemos a estar. Pero estamos en la sala B, que es nada más subir al primer piso, en la exposición de arte, veréis que dejaremos la puerta abierta. Así que muchas gracias y nos vemos luego al mediodía y un aplauso para Diego.